Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Levantamos nuestra Biblia y declaramos: esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo, y yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a irnos al Salmo 91 para iniciar nuestro mensaje, ese mensaje que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y damos gloria a nuestro Dios. Les recuerdo que mañana tenemos 8 horas de poder. Iniciamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde. Aquí vamos a estar participando los diferentes departamentos de la iglesia. Salmo 91, vamos a ver. Gloria al Señor. Santo es el que vive. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en el medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gloria a Dios por su palabra. Pueden tomar asiento. En un tiempo, y las personas que no conocen verdaderamente la palabra del Señor, me incluía en ese tiempo. Yo tenía el Salmo 91 abierto en la casa, y el Salmo 23 son salmos muy buenos, muy lindos, salmos de protección, salmos que nos dan fortaleza, pero hay un requisito indispensable en él, y es habitar al abrigo del Altísimo. La palabra habitar es vivir, y dice la palabra de Dios, dice que morará bajo la sombra del Omnipotente. Es como caminar con una sombrilla, ¿verdad?, que le protege a usted de la lluvia, de las tormentas, y hay una protección dada por Dios a los que habitemos bajo al abrigo del Altísimo. Hoy queremos mirar cómo Dios nos habla en la palabra del Señor, toda persona que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor. Este es el primer requisito para poder tener la cobertura del Señor, ¿verdad? Recibir a Jesús, saber que Él vino a esta tierra, vino a morir por cada uno de nosotros. Él fue a la cruz en lugar de cada uno y derramó su sangre para limpiarnos. Todo aquel que le reciba y crea en Él, dice la palabra de Dios, que tiene vida eterna. Pero el recibir a Jesús es el comienzo de una caminar, es invitarlo a vivir en nuestro corazón, y nosotros tenemos que
dejar que Él gobierne. La palabra Señor es que Él es el que gobierna, el que manda, el que tiene las leyes, los estatutos, los decretos para una vida victoriosa en el Señor. Y aquí nos llama y nos dice que esta protección del Salmo 91 es exclusivamente para los que estamos bajo su cobertura, ¿verdad? No solamente que le hemos recibido, sino que permanecemos con Él. En el libro de Mateo dice la palabra del Señor, en Mateo capítulo 12, gloria al Señor, en el versículo 43 al 45, nos hace una advertencia, y es el no descuidar esa relación con nuestro Dios, el no estar nosotros desapercibidos y decir, como dicen algunos, si usted ya recibió a Cristo, su nombre está escrito en el libro de la vida y no se preocupe más. Haga lo que haga, su nombre está ahí, ya usted, si se muere, va para el cielo, ¿verdad? Bueno, algunos no llegan ni al cielo raso, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la palabra del Señor nos dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, versículo 43 al 45, buscando reposo y no lo halla. Cuando Jesús entra en nuestras vidas, obviamente antes de recibir a Jesús, Jesús no gobierna en nosotros, gobierna todo lo que hay alrededor, ¿verdad? Sabemos que el príncipe de este mundo nos engaña y por eso éramos hijos de ira. Pero al entregar nuestro corazón al Señor de todo corazón y arrepentirnos de nuestros pecados. Yo no sé si usted recuerda el día que usted le entregó su vida a Jesús, ¿cómo fue? ¿Verdad? Hay que reconocer que nuestra vida anterior al caminar en el Señor no fue una vida agradable al Señor. Al recibirlo, nuestra vida tiene que haber cambiado. Tiene que haber un antes y un después. Y es un proceso paulatino. Dice la palabra de Dios que el caminar del justo es como la luz de la aurora, va en aumento. Tal vez al recibirlo, bueno, fue como a las 12 de la noche y 5 minutos del nuevo día. Y tiene que pasar todavía un tiempo hasta que la luz aparezca. Entonces algunos van en ese proceso, pero van en un caminar nuevo. La palabra del Señor dice que eso nos hace nacer de nuevo en el reino de los cielos. Y el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y nos dirige, nos guía. Yo puedo recordar el día que yo le entregué a mi vida al Señor, fue una confrontación de mi vida con la palabra. Y ese día lloré amargamente porque yo creía que yo era santana y que no me podía morir, no me podía ir al cielo porque yo era la persona más excelente. Pero cuando Dios me confrontó, supe que para donde iba era para otro lugar, ¿verdad? Y al recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, inmediatamente dentro de mí comenzó algo poderoso a moverse. Al día siguiente yo tocaba las puertas de mis vecinos para que todos conociéramos la verdad de la palabra. Y desde entonces hasta hoy nunca he dejado de predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces tiene que haber un cambio. Al recibir a Jesús, Él viene dentro de nosotros y la palabra del Señor dice también, así como dice el que habita, dice que aquel que está en Cristo Jesús está, es ayer estuvo, hoy está y mañana sigue estando, ¿verdad? Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, en nosotros no podemos continuar con los hábitos, con las actitudes, con los pecados que traíamos antes de conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él no puede habitar en un templo sucio, donde habita el pecado. La palabra de Dios dice que todo pecado nos destituye de la gloria de Dios. Aquí dice el Señor en este versículo, cuando el espíritu inmundo,
Recuerden que a aquella mujer le salieron como 7 espíritus, a aquel hombre gadareno le salieron como 2000 espíritus, eran legiones, ¿verdad? Y quién sabe cuántos tenía yo, cuántos tendría usted. Pero al venir Cristo ellos tienen que salir. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla como. Lo primero que encuentra es que nadie está habitando ahí. No hay nadie. Está, dice la palabra, barrida y adornada. Pero no hay nadie. Entonces dice la palabra que entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. Muchas veces una persona viene, recibe a Cristo y nunca jamás vuelve a congregarse, o no se congrega, no ora, no conoce, de hecho no conoce la palabra. Y de ahí la importancia, mis amados, de que al recibir a Cristo, usted y yo seamos discipulados. La palabra del Señor dice en el libro de Mateo 29, 29 o 19, 29, que ir y bautizar, ¿verdad? Haciendo los discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que el Señor nos enseñó. Es un proceso. La vida cristiana es un proceso de aprendizaje, es un proceso de conocimiento. El que ignora la palabra es, así como lo dice la palabra, es un ignorante. La Biblia dice que el pueblo perece porque no conoce la palabra del Señor. Entonces, Dios nos llama a tener entendimiento. Él nos dice, bueno, ¿qué hacía yo con el Salmo 91 abierto en mi cuarto para que nos protegiera si nosotros andábamos, mi esposo en las cantinas y yo en los centros de espiritistas? ¿Podría Dios cubrirnos? ¿Podría Dios ayudarnos? No, hasta que nosotros de corazón le entregamos nuestra vida al Señor y entendimos que necesitamos cambiar, y Él vino a nuestros corazones a ayudarnos. Dice la palabra del Señor, así como lo vimos, dice que el espíritu inmundo sale y luego va a lugares desérticos y no encontrando reposo vuelve a la casa, vuelve a ver. Y es que el enemigo sabe cuál era la patita de donde cogíamos, ¿verdad? Y entonces va a venir a intentarlo de nuevo. Él va a venir a ver cómo. Si el problema era en el licor, hay quienes el Señor saca del licor, pero andan con personas que están en el alcohol y dice, bueno, yo les quiero hablar del Señor, y los acompaña y terminamos en la misma mesa y tomando los mismos tragos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene al Señor propiamente como Señor de su vida. Y así todo lo que nosotros le fallábamos al Señor, ese espíritu va a querer regresar a nosotros. Si es el adulterio, si es la fornicación, si es la pornografía, si es la mentira, si es lo que fuera que estuviera en nosotros, el enemigo lo va a volver a intentar. Pero ¿qué pasa? Si llega y encuentra la casa ocupada, si está el Señor en el trono de nuestro corazón, si Él es nuestro Señor y estamos escudriñando la palabra, el enemigo no puede entrar. Amén. Amén. Entonces, hoy vamos a ver la necesidad de cuidar nuestra casa. El día pasado, creo que fue el martes, prediqué sobre limpiar nuestra casa. ¿Cuántos estuvieron aquí? ¿Cuántos recibieron el mensaje? Ok, porque es importante, si no podemos venir, debemos de escuchar el mensaje que Dios nos está dando. Y nos está hablando de que una persona nacida de nuevo debe tener una actitud diferente, debe de cuidar sus palabras, debe de cuidar de que la ira no lo domine, el enojo no lo domine y ninguna de esas cosas. Dice la palabra del Señor en el libro de Gloria al Señor, de Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 5,
Gloria a Dios. Versículo 8. Amén. ¿Qué dice ahí la palabra? Dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. O sea, nosotros, yo creo que el pueblo del Señor está muy claro en los tiempos que estamos viviendo. No son tiempos para estar desapercibidos. No son tiempos para hacer lo que a nosotros nos parece. Es tiempo para buscar de Dios. Es tiempo para honrar al Señor. Es tiempo para glorificar a Dios. No debemos de estar desapercibidos. No debemos de estar en nosotros, en nuestros propios caminos. Dice en 1 de Pedro, capítulo 5 también, dice el versículo 8. Amén. Dice: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. O sea, con cordura, con entendimiento, con sabiduría, no apoyados en nuestra propia prudencia. Debemos de vivir cada día como si fuera el último de nuestra vida. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vea que lo dice en el libro de Mateo: el espíritu inmundo sale de la persona, pero anda rondando, anda dando vuelta. Y dice la palabra del Señor que él viene a la casa donde fue expulsado. Y aquí dice el apóstol Pedro que nosotros debemos de ser apercibidos, no andar en otras cosas y tomar las cosas a la ligera. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el versículo 9 nos dice: al cual resistir, ¿cómo? Firmes en la fe. Yo tengo que afirmar mi corazón en la palabra de Dios. A veces nos apoyamos en lo que me dice una persona, un predicador o X persona que nos parece que es una persona muy educada y que tiene mucho conocimiento, pero no escudriñamos la palabra. Y muchas personas se han desviado del camino del Señor siguiendo instrucciones que no están en la palabra. Entonces Dios nos llama a velar, y velar es estar atento a todo lo que acontece a nuestro alrededor. El atalaya, dice la palabra de Dios, es aquel que está vigilando. Ahora, nos corresponde velar por nuestra vida espiritual, por nuestro diario caminar. Nadie puede cuidar a nadie, mis hijos, nadie. Si usted no abre su corazón al Señor, si usted no está dispuesto o dispuesta a honrar a Dios, nadie lo puede hacer. Es usted y Dios, es una relación personal entre Dios y la persona misma. No solamente velar por nosotros, sino también velar por nuestra casa, ¿verdad? El Señor quiere que la paz de Dios habite en nuestros hogares, habite dentro de nuestros muros. Entonces tiene que haber un vigilante, un atalaya, como dice la palabra del Señor, para que en nuestro hogar haya paz, para que en nuestro hogar haya concordia, para que la cobertura de Dios esté no solamente sobre cada uno de nosotros, sino que venga esa cobertura sobre toda nuestra familia, sobre toda nuestra generación. El Señor dice en su palabra que a través de nosotros serán benditas nuestras generaciones por 1000 generaciones. Y qué hermoso es poder pensar que Dios nos alcanzó a nosotros porque alguien en el pasado estuvo en la presencia del Señor intercediendo por nosotros, ¿verdad? Clamando a Dios porque nosotros viniéramos a los pies y tal vez nunca le conocimos, pero esa es la bendición del Señor. También la maldición, dice la palabra de Dios, que la maldición de los padres alcanzarán a los hijos hasta la 4ª generación.
Y a veces nos lamentamos porque nosotros abrimos puertas, porque nosotros dimos derechos legales al enemigo. Uno de ellos, bueno, venimos la mayoría de una generación de idolatría, y la palabra del Señor dice que no haya entre vosotros, ¿verdad?, idolatría, sino que busquemos la presencia del Señor. Dios castiga este pecado de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. Ahora, al venir a Cristo, nosotros somos llamados a cortar, a cancelar esos derechos legales que Satanás adquirió por medio de las prácticas de idolatría, de invocaciones de muertos y de todas esas prácticas que son abominables al Señor. Ahora, veamos, dice la palabra del Señor, que hace el enemigo. Salmo 10. Recordemos que el ignorar al enemigo no es bueno. El hablar y darle méritos a él tampoco es bueno. Nosotros somos llamados a honrar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, amén. Y muchas veces al conversar con una persona, me dice, es que el diablo me trae mal y el diablo me azota y el diablo... No está honrando al Señor. Nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que Dios permite en nuestras vidas es para fortaleza nuestra, es para que ejercitamos lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para que nuestra fe crezca y para que tomemos autoridad. Dios dice en su palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿ok? Dice la palabra de Dios en el Salmo 10, gloria al Señor, versículos 8 y 9. ¿Cómo se comporta el enemigo? A través de personas también, obviamente. Dice el Señor, se sienta en acecho, cerca de las aldeas, en escondrijos, mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre atrayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y cae en sus fuertes garras, sobre muchos desdichados. ¿Qué le parece? Eso está ocurriendo hace mucho tiempo en las escuelas, en los colegios, en las salidas de los trabajos, ¿verdad? El enemigo acecha. Ahí están a la salida de las escuelas, colegios y trabajos. Ahí hay personitas vendiendo la droga, ahí hay personitas acechándolos y muchos caen en sus redes. Y luego, bueno, aquí tuvimos hace una semana fue, ¿verdad? 2 personas muertas al salir aquí del trabajo por causa de la droga. Entonces, el enemigo acecha, él está y llega muy astutamente, muy sigilosamente. Llega con el chisme, le ponemos oído al chisme, llega con la murmuración, llega con la invitación, se presenta de muchas formas. Pero dice la palabra del Señor que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la cobertura del Omnipotente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos. Satanás no tiene ninguna potestad sobre el pueblo de Dios. La palabra de Dios dice que el Señor lo venció en la cruz del Calvario, que Él le arrebató las llaves, ¿verdad? Que Él dice que cuando Él tiene la tentación con Jesús, Él dice, todo lo que me ha sido dado te lo puedo dar. Así es que Él dice, yo tengo todo, me pertenece a mí. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Dice en la palabra del Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, nosotros somos llamados a responder con la misma autoridad, Nosotros somos llamados a ejercer esa autoridad que Dios nos ha delegado. Aquí os doy potestad, dice el Señor en Lucas 10, 18, 19. Aquí os doy potestad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza de maldad. ¿Alguien puede alabar al Señor por eso? Amén. Aunque nosotros a veces sentimos en nosotros esa inseguridad, aunque sentimos que somos poca cosa, que las cosas que nos están aconteciendo son muy fuertes, pero recuerda que no es en nuestro nombre,
Es en el nombre de Jesús. Es por la sangre del Cordero derramada. Es en el poder del Espíritu Santo que podemos vencer a nuestro enemigo, el diablo. Y por eso dice en la palabra en el libro de Corintios que no debemos de ignorar sus maquinaciones, velando y viendo cómo se está moviendo. Amén. Reprendiendo en todo momento y dándole a Dios toda la gloria. Recordemos que la palabra también nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales y son poderosas en Dios para destruir fortaleza. Fortaleza es algo que resiste y uno piensa que es algo como material, ¿verdad? Muros elevados, muros que pueden caminar carros por ellos, esos son tipos de fortaleza. Pero hay fortalezas que se hacen en la mente. Hay fortalezas que se hacen en el corazón de la persona y se endurece. Y esas fortalezas somos llamados a derribarlas. Somos llamados a destruirlos. El pecado no se enseñoreará de nuestras vidas si estamos habitando al abrigo del Altísimo. Amén. Amén. Damos alabanza al Señor y vamos a ver en Mateo otra vez en capítulo 21. Damos alabanza a nuestro Dios. Quiero que mantengan una adoración, una alabanza al Espíritu Santo de Dios que está entre nosotros. Glorifíquelo, alábelo, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. 21, en el capítulo 21 de Mateo, versículo 34. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Un momentito porque no lo veo ahí. Mateo 24. Aleluya. No lo veo. Bueno, vamos a dejarlo por ahí. Dice la palabra del Señor ahí, es un pasaje que dice, mirad por vosotros mismos. Amén. Y por vuestras... A ver si lo veo acá. Bueno, vamos a continuar. Algo que usted y yo tenemos que velar. La palabra de Dios nos dice velar, velar y orar. Yo no sé cuántos de nosotros tomamos tiempo para orar. Tomamos un buen tiempo para estar en la presencia del Señor. Un buen tiempo para escucharle a través de su palabra. Para muchos tenemos, yo y me incluyo, momentos de desiertos espirituales, donde nos cuesta orar, donde hay muchas cosas que se nos interponen, hay mucha interferencia en nuestras mentes. ¿Cuántos han pasado eso? Yo creo que a la mayoría. ¿Por qué? Porque a nuestro enemigo, a nuestro adversario, no le sirve que nosotros estemos conectaditos con Dios. Entonces, él pone cualquier tipo de interferencia para que usted no ore. Oía a un varón y él daba esta recomendación. Y él decía que en la noche, cuando usted se va a acostar, a veces nada más le decimos gracias, Señor, y nos quedamos, ¿verdad? Cuando usted se va a acostar, haga algo especial. Coja sus pantuflas y métalas bien adentro debajo de su cama. Bien adentro. En la mañana, cuando usted se va a levantar, ¿qué tiene que hacer para sacarlas? Tiene que agacharse, tiene que arrodillarse para buscar sus pantuflas. Y de esa manera puede comenzar con las rodillas dobladitas, porque muchos no les gusta doblarlas. Le echamos la culpa a todo, a la reuma, a la artritis, a todas las cosas, ¿verdad? Para no arrodillarnos. Pero si tiene que buscar las pantuflas y no hay nadie a la par, las va a sacar. ¿Verdad que sí? Entonces, dice el consejo que daba este varón, es que hagamos eso. Y en ese momento que usted está de rodillas, se va a acordar
de que necesita glorificar a su Dios, a nuestro Dios, por el descanso de la noche, por la gracia que le ha dado de comenzar un día nuevo, por pedirle al Señor la cobertura para ese día, por buscarle de todo corazón, como dice la palabra del Señor, encomienda a Jehová tu camino, y Él guardará, Él enderezará tus veredas, Él hará, ¿verdad? Y de esa manera vamos a comenzar a recordar cada vez que usted esté buscando las pantuflas para ponérselas, métalas bien adentro, y en la mañana comenzamos un día bajo la cobertura del Señor, bajo el amparo del Altísimo, bajo la protección del Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando nosotros oramos en la mañana, tenemos un día descansado. Uno no sabe lo que el día le está reparando, no sabe las estrategias. ¿Cómo anda el enemigo? Como león rugiente. Él nos observa, Él nos mira, Él nos mide, y a muchos ni tiene que ponerle la cascarita. La llevan aquí atrás y la tiran adelante, ¿verdad? Y se les va ¡ay! Fue el diablo que me tentó. No se ha sometido al Señor. No ha entrado en el verdadero temor de Dios. No ha hecho del Señor verdaderamente su Señor, su Dios. Necesitamos entrar en el temor de Dios para no pecar, para que el enemigo no tenga ventajas, para que no encuentre esta casa desocupada, a veces llena de muchos chunches, de muchos intereses, de los negocios, de lo que voy a hacer en el día, de lo que quiero hacer, de lo que quiero alcanzar, o de tantas cosas que uno se rodea, y nunca le dio lugar al Señor. Entonces Él se va a aprovechar de eso. Él se va a meter como el humo, ¿verdad? Por una rendijita. Y Él viene para hacernos daño. Él viene para apartarnos y alejarnos de la presencia de nuestro Dios. Así como cuando está una manada de animalitos, ya sea de ovejas, ya sea de lo que sea, si alguno se aparta, eso es pan comido para el león, ¿verdad? Para los animales. Entonces nosotros vamos a mantenernos unidos. Dice la palabra del Señor que en su casa hay bendición y vida eterna. ¿Alguien dijo amén? Amén. Aquí estamos en la presencia del Señor, en un lugar donde no hay distracciones, ¿verdad? Donde no hay más que meternos en la presencia del Señor. Llevamos cautiva nuestra mente a la obediencia de Cristo. ¿Alguien dijo amén? Amén. Entonces vamos a ver, el Señor nos dice que cada día, no de vez en cuando, no cuando tenemos ciertas circunstancias, cada día, dice la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé. Eso es una promesa de Dios para todo el que clame, para todo aquel que reconoce su necesidad del Señor, para todo aquel que reconoce que necesita fortalecerse. Recordamos las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Que ya lo estudiamos en estos días. ¿Por qué? Porque ellos encontramos nuestra necesidad de que en nuestras fuerzas, que en nuestra sabiduría humana, que en nuestro poder, nada alcanzamos, nada podemos. Y vamos a ver en el Salmo 7, gloria a Dios, en el Salmo 7 Dios nos enseña, versículo 1 y versículo 2. Dice el Señor, gloria a Dios, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. ¿Alguien dijo amén? Amén. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Si Jehová no edifica la casa, dice la palabra en el Salmo 127, en vano se afanan los constructores. Yo tengo que buscar la cobertura de un Dios que Él me ha prometido que estará conmigo siempre. Muchas veces vamos en un carro y de pronto sale otro carro y dice, uy, por poquito, casi. Ahí estuvo la mano del Señor. Ahí estuvo la protección de Dios. Y así en todas las circunstancias. ¿De cuántos enemigos Dios nos haya librado? Sobre todo enemigos ocultos.
Que muchas veces en estos tiempos, lo que son los brujos, los hechiceros, los satánicos, ellos se deshacen mandando maldiciones sobre el pueblo de Dios, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. ¿No deberíamos de estar bajo la sombra del Omnipotente? ¿No deberíamos de estar protegidos día a día bajo la cobertura de un Dios que nos ama tanto y declararlo, nuestra confianza, nuestra fe, nuestra certeza? ¿Cuántos hemos caminado tal vez con el temor al COVID? ¿Y quién nos ha protegido? El Señor. El Señor ha puesto cobertura sobre todo su pueblo y a los que ya le tocaron era su tiempo. No es porque el COVID se lo llevó, sino porque ya Dios le llamó, ¿verdad? Entonces vamos a darle la gloria al Señor. Dice aquí el salmista David dice: Jehová Dios mío, en ti he confiado. Cuando nuestra confianza está en el Señor, estamos tranquilos, estamos seguros. Dios nos protege, Dios nos guarda de toda acechanza, de toda situación difícil. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que fortalecernos en el Señor cada día. Lo hicimos ayer, gloria a Dios que lo hayamos hecho, pero hoy yo necesito nuevamente de esa fortaleza. Dice el Señor: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino contra huestes de maldad, contra principados. Y también dice la palabra del Señor que debemos de tener toda la cobertura de Dios. Toda la cobertura de Dios en nosotros. Esa protección divina, esa gracia, esa resistencia. Dice la palabra del Señor allá en el libro de Pedro que debemos de resistirle. Vamos a ver ahí nuevamente, gloria al Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En Santiago 4, 7. Amén. Dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Usted y yo no tenemos que andar con temor al enemigo. Nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor, someternos al Señor, y la fuerza nos la ha dado el Señor. Dios nos ha dado el poder para resistir, Dios nos ha dado el poder para vencer, Dios nos ha dado la autoridad en su nombre, para que nosotros cada día vivamos de gloria en gloria y de poder en poder. El temor no viene de Dios. La palabra del Señor dice que mayor es el que está en nosotros que todo lo que se está moviendo. Así es que como familia, los padres de familia deben, o los esposos, orar juntos, tomarse de las manos y declarar: esta es la casa del Señor. En esta casa no puede morar otro espíritu más que el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y todo espíritu contrario tiene que salir de nuestras habitaciones. Toda contienda, toda ira, todo enojo, todo lo que se les he hablado de que limpiemos nuestra casa para que sea el Señor velando y glorificando su nombre. Él está ahí presente. Cuando viene un momento difícil, Señor, tú vas adelante de mí como poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén? El Señor me levantará de esto. Yo sé que Él está conmigo. Nada me puede doblegar, porque si yo estoy con Él, voy a estar bajo esa cobertura. Volvámonos al Salmo 91 y vamos a ver qué nos dice. Gloria a Dios. Y vamos cerrando. Que Dios nos ayude para que nuestros hogares sean cubiertos, protegidos y de toda acechanza del maligno. ¿Estamos acá? Dice la palabra del Señor. Gracias, Jesús. En el versículo 13 dice: sobre el león y el áspid pisarás,
hollarás al cachorro de león y el dragón. No es en nuestra fuerza, en el poder de Dios, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, caminamos en obediencia, caminamos en el temor de Dios, glorificamos al Señor siempre, no solamente cuando estamos de rodillas. El Señor camina a nuestro lado, está en nuestro carro, está en nuestra casa, está en nuestro trabajo. Él habita en nosotros, está dentro de nosotros y nosotros estamos dialogando constantemente con Él. Créalo, que el enemigo no tiene por dónde acercarse. Amén. Él tiene, como dice la palabra del Señor, sométanse a Dios, resistid al diablo y de ustedes huirá. Su oración es una oración de autoridad, es una oración de poder, es una oración de fe, ¿verdad? Mañana estamos aquí orando desde las 8, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, orando por nuestros hogares, por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestro país, por el próximo gobierno. Hay mucho por qué orar y somos un pueblo privilegiado porque Dios escucha la oración de sus hijos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle a Dios toda la gloria. Que el señorío de Cristo está sobre ti, que el nombre del Señor ha sido invocado sobre tu vida y que la gloria de Dios te visita. Ahora mismo reprendemos todo lo que el enemigo ha acechado contra nosotros, toda enfermedad que haya venido contra tu cuerpo, sea reprendido en el nombre de Jesús, porque Él fue a la cruz no solamente por nuestros pecados, sino llevó a la cruz nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por sus llagas somos sanados. Yo desato la sanidad de Cristo que está escrita en su palabra. Le doy gracias al Espíritu Santo por ministrarnos y llenarnos de esa autoridad, haciéndonos saber que la cobertura de Dios está sobre cada uno de nosotros y que debemos de cada día invocar su nombre con alabanza, con gratitud, ser agradecidos por todas las bendiciones, que aunque estamos en este mundo, no le pertenecemos a este mundo, que Él ora por nosotros e intercede por nosotros, que el Espíritu Santo está delante del Padre, oh Dios, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, por nuestras debilidades. Así te adoramos y te bendecimos, oh Padre, te damos gloria a ti, Señor Jesús, te damos alabanza. Amado Espíritu Santo, fortalécenos en nuestras debilidades, Señor Santo, ayúdanos para no decaer nuestra fe y en los momentos de prueba, en los momentos de desierto, nuestra fe se fortalezca, se anime cada día más, Señor. Trae paz al corazón de tus amados, Señor, que seamos como luminares en medio de un mundo de tinieblas, donde tú seas glorificado, donde la gloria tuya se acerque cada vez más, Señor. Libera, Señor, nuestros hogares de toda ruina, de toda pobreza, de toda miseria, Señor. Provee al que no tiene, dale trabajo al que no tiene, dale sustento al que no tiene, Padre Santo. Ministra, tu palabra dice que tendremos en abundancia para dar y no tendremos que quitar prestados, Señor, pero danos un corazón generoso también, un corazón misericordioso, Padre Santo, para honrarte y glorificarte en cada paso que demos. Por Jesucristo nuestro Señor, y decimos amén. Que Dios me los bendiga y la paz del Señor llene sus corazones. Dios me los bendiga.